que está con nosotros es Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, estamos muy próximos a que se cumpla un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. Sí. Con todo lo que implica para la memoria de los argentinos, para nuestros héroes allí, y también para las familias que aún aguardan poder identificar a los restos de los soldados que fallecieron en Malvinas y que fueron enterrados en un concepto de NN. Simplemente se le ponía soldado argentino en el lugar. Hubo incluso fosas comunes donde fueron alojados allí los restos. Hubo un proceso que se inició hace algunos años para empezar la identificación a partir del trabajo del equipo forense argentino, que es considerado uno de los mejores en el mundo. Han hecho un trabajo inconmensurable, pensando sobre todo en lo que significaba identificar a los restos de los desaparecidos durante la última dictadura militar. A partir de esta instancia se ha firmado un nuevo acuerdo que va a permitir reiniciar los trabajos allí en Malvinas, y esta siempre es una buena noticia para los familiares que, insistimos, necesitan en esa recuperación de la memoria poder identificar a los restos de los caídos. Vamos a ver en detalle de qué se trata este acuerdo que nos va a permitir, ojalá que así sea, seguir identificando a los soldados allí. A pocos días de cumplirse 39 años, Mariano, mirá vos, 39 años del inicio de la Guerra de Malvinas, los gobiernos de Argentina y el Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo para identificar restos de soldados argentinos enterrados en una tumba múltiple en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. El embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, dijo que se ha podido culminar un proceso que había comenzado en el 2012. Es una iniciativa, consideró, humanitaria, donde el respeto a los caídos y sus familiares ha sido el norte de la iniciativa. No hay muchos ejemplos en el mundo de un acuerdo entre países que estuvieron en guerra para avanzar en un acuerdo de estas características. Por eso también es muy importante, es considerado un ejemplo a nivel mundial. Ambos países fuimos fieles al derecho humanitario. Esperamos que en la cuestión de fondo, la disputa de la soberanía, podamos actuar honrando a través del diálogo y la negociación los múltiples llamamientos de la comunidad internacional. Es decir, este acuerdo no incorpora el debate sobre la soberanía, algo que para la Argentina es irrenunciable y que está en los distintos foros internacionales al aguardo de que el Reino Unido finalmente haga un reconocimiento de nuestra soberanía sobre Malvinas y se pueda avanzar en tal sentido. El acuerdo contempla que el segundo plan de proyecto humanitario, insistimos, el primero fue en el 2012, consistirá en la exhumación de restos humanos pertenecientes a varios individuos colocados en una sola sepultura, que ha sido reconocida como C1.10. C1.10 es una fosa común, donde fueron colocados en esa única sepultura restos humanos de soldados argentinos que murieron allí en Malvinas. El plan de proyecto humanitario fue el primer proyecto de su tipo con un mandato conjunto entre dos estados que fueron adversarios en un conflicto armado. Por eso es observado en distintos lugares del mundo como una referencia, como un punto a seguir. Insistimos, dos estados en guerra que logran este acuerdo para poder identificar a las víctimas. Sí, y sobre todo con una soberanía todavía en disputa. Porque, sí, claro. No es que está el conflicto terminado desde el ámbito diplomático, ¿no es cierto? No, no, absolutamente. En medio de ese reclamo de soberanía, este acuerdo aparece como un plan de proyecto humanitario muy elogiable. La Cancillería informó que los trabajos se realizarán en un sector del cementerio que había sido excluido del ámbito del primer proyecto porque por no tratarse de una tumba anónima. Ahí no era una tumba anónima. No. Había algunos restos que estaban identificados, pero
otra parte no había sido identificada. Por eso cuando se planteaba lo del acuerdo, implicaba únicamente las fosas donde estuvieran todos restos sin identificar. Bueno, ahora se incorpora este tramo del cementerio de Darwin. La placa, colocada en el 2004, consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del primer alférez de la Gendarmería, Julio Ricardo Sánchez, y de los soldados de la Fuerza Aérea, Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna. Como aparecían estos datos, se decía que no era una fosa común, que no era una fosa anónima. Bueno, con el tiempo se determinó de que allí había otros cuerpos que debían ser identificados. Tras recabar las muestras de ADN de los familiares de los 3 soldados en 2018, se comprobó que sus restos se encontraban en 3 tumbas individuales con la nomenclatura soldado argentino solo conocido por Dios, por lo que es necesario esclarecer la identidad de los restos sepultados en esa tumba, insistimos, la C1.10. En 2012, cuando se solicitó la colaboración del Comité del Cruz Roja Internacional para la identificación de 122 tumbas de soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, comenzó un proceso hoy histórico. Se conformó una mesa de trabajo que fue integrada por el equipo argentino de antropología forense, un equipo que es calificado en el mundo, incluso en algún momento fue hasta sugerido para el Premio Nobel de la Paz. Es un equipo muy elogiado en el mundo. En esa primera iniciativa, la del 2012, se lograron identificar 115 restos de soldados caídos en Malvinas. 115 historias que volvieron a tener identidad. 115 familias que hoy pueden saber dónde están los restos de sus familiares caídos en Malvinas. Es fundamental que este proyecto continúe, que tenga el respaldo de los 2 estados, tanto el británico como el argentino, y que además sirva como una experiencia que puede ser muy valiosa para otros lugares en el mundo. Y ojalá sea tan exitoso en cuanto a los resultados como fue esa primera etapa que recién comentabas, ¿no? Ojalá que así sea. Que fue realmente muy, pero muy positiva. Y también en aquella primera etapa, la posibilidad de reconocer, recordemos, al encargado de sepultar los cuerpos del Reino Unido. Es decir, que tuvo la deferencia de hacerlo, de ir marcándolo, y que fue fundamental para que este proyecto se pueda llegar a acordar, ¿no? E identificar los cuerpos después de cada uno de los soldados argentinos. Eso fue una tarea también para destacar, y lo han hecho desde Argentina hacia este militar británico del Reino Unido, que ha tenido esa deferencia o ese código de guerra que no muchas veces se cumple. Sí, que tiene que ver también con valores, ¿no? Y con hemos encontrado muchas historias de soldados argentinos que después se reencontraron con soldados británicos y que han generado incluso una historia de amistad, ¿no? Un vínculo afectivo. Sí, la verdad es que duele y mucho lo sucedido en Malvinas. Se van a cumplir 40 años. Es necesario que la reivindicación sobre la soberanía y la lucha para la recuperación de nuestro territorio se haga de manera diplomática y por las vías institucionales que así lo requieran, pero también es necesario mantener vigente la memoria y en esa construcción de la memoria la identidad de nuestros soldados caídos. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Que le pase